Si a un hombre le presentamos un concepto de hombre que no es cierto, que no es verídico, bien podemos corromperlo. En su libro The Doctor and the Soul, el neurólogo y filósofo Viktor Frankl presenta la importancia de las creencias y principios que yacen en una persona, ya que éstas componen la cosmovisión de cada quien. Y esta, de manera filosófica, llega a ser el ente por el que cada quien llega a contemplar el mundo, visionar el mundo. Nos permite en ese sentido procesar, incorporar y probar nueva información en la medida en que recibamos. El Dr. Frankl también resaltaba en su libro que los campos de concentración nazi eran el resultado de una teoría trágica y equivocada de que el hombre no es nada más que el producto de herencia y el medio ambiente que lo rodea. O como también se refería en el pensamiento nazi, el hombre llega a ser solo sangre y tierra. Viktor Frankl resaltaba de que estos mataderos humanos no eran composición u obra de departamentos o ministerios del gran y brillante parlamento alemán, sino que eran ideas erigidas para ser concretas en escritorios y en foros de científicos o filósofos nihilistas. Esta semana hemos aprendido la importancia de la cosmovisión en nuestras vidas, que si bien es cierto no es un asunto que está en nuestro diálogo cotidiano, pero se presenta y se hace notar en nuestras acciones diarias. A través de la cosmovisión somos impactados para poder interpretar y entender aquello que nos rodea. Acompáñame en este bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Los ojos de Dios, la cosmovisión bíblica. Bien apreciados amigos y amigas, para proseguir con el bosquejo de esta lección, tenemos aquí dos divisiones. La primera será la cosmovisión de la educación cristiana y lo segundo, el impacto de dicha cosmovisión. Así que avancemos. Bien, en esta primera parte desarrollaremos este asunto de la existencia divina. A través del tiempo, el ser humano se ha hecho tres preguntas ontológicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué estamos destinados? Y bien, para poder conocer nuestro fin es necesario, en primer lugar, conocer nuestro inicio. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde es que inició todo esto? A lo largo de la historia, el ser humano ha podido considerar varias opciones, pero las más resaltantes son la existencia de la nada, el hecho de que el universo y todas las cosas son como son. No hubo nadie que impulsase todo esto, por lo menos algún personaje, alguna inteligencia detrás de todo esto, sino que el universo es y ya está. La segunda consideración es el hecho de que hay una persona, hay un ser, hay alguna inteligencia detrás de todo esto que ha permitido el desarrollo del universo como también de la vida misma. Cada bando tiene sus propios defensores. El bando que asegura que la realidad es puramente material y natural, pero también el bando que acepta que hay materia, que hay átomos y vacíos, y asimismo pues hay algo mucho más trascendente detrás de todo esto. Hay alguien que impulsó toda la existencia. La vida solamente surge de la vida. La palabra de Dios nos lleva también a reflexionar de manera mucho más profunda en este asunto. El texto que vamos a leer se encuentra en Salmo 53:1, el cual dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Para muchas personas hoy por hoy el término ateísmo es aplicado a las personas que no aceptan una deidad de por sí en sus conocimientos o en su entendimiento de la existencia de la vida y del universo de por sí. No obstante, el término ateísmo, si vamos a lo etimológico, al estudio mismo de las raíces de esta palabra, nos da a entender que es una descripción para aquellos que están sin Dios, algo que curiosamente se aplica al texto ya mencionado. Dice el necio en su corazón,
no hay Dios, no hay quien haga el bien, no hay quien proceda con acción afable, de bondad. Esos actos son movidos por lo que existe o predomina en el corazón del hombre. Un corazón que está dispuesto a aceptar y corresponder con Dios será un corazón que muestre a través de sus acciones también lo que está en su interior. Y también con lo contrario, la ausencia de Dios acarrea que esta persona sea un personaje de maldad, sea una persona con acciones erróneas y en falta. Existe una gran relación en cómo llegamos a entender este término ateísmo con esta cita de Salmo 53:1 y también la concepción atea en cuanto al universo. Si bien es cierto, en la concepción atea y material no hay una presencia de ninguna deidad, no hay presencia de alguna inteligencia que haya movido o impulsado toda la vida y todo el universo, hemos de notar que de por sí es el resultado por la ausencia de Dios, por alejarse de Dios o no aceptar que Dios no pueda formar parte de sus análisis, de sus hipótesis y consideraciones. Es en ese sentido que, alejando a Dios de su propio entendimiento sobre las ciencias, ellos se apersonan a una comprensión del universo peligrosa, a una concepción que desvaloriza al ser humano y que lo hace no una criatura ante los ojos de Dios, un hijo de Dios, sino algo tan sencillo como átomos y vacío, sin motivo para existir y sin razón a dónde llegar. Un texto más en el que profundizaremos es Isaías 45:21. El texto indica lo siguiente: declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. En el capítulo 45 del libro de Isaías vemos a un Dios que avisora el futuro, en contraste a ídolos que no se comparan, que no tienen ningún nivel con lo divino, que son aquellos ídolos resultado de manos humanas, resultado del temor, del miedo, del pánico, del deseo del propio corazón humano a rendir pleitesía a sus propias obras. Más en Dios vemos la cualidad de ir más allá en cuanto al tema de los tiempos, conocer el futuro, conoce el fin desde el principio, y es en él que se conoce la historia y también se tiene el poder de la victoria y la seguridad. Un asunto que con todo el deseo está dispuesto a compartir al pueblo de Israel. Las Sagradas Escrituras no llegan a discutir si hay alguna existencia o no, o una ausencia de Dios. Simplemente dan por sentado aquello que es real, dan por sentado aquello que ya es, que no tiene motivo de discusión ni de conflicto, que no tiene razón de palabrerías para poder determinar si Él existe o no. No obstante, en la Biblia se menciona, como ya habíamos visto en el primer texto, de personas que, pese a formar parte de un pueblo elegido o ajenos a Él, no consideran la existencia de Dios. Aun creyendo o no creyendo, la Biblia menciona sus maravillas. Aun creyendo o no creyendo, la Biblia menciona su portentosa presencia al lado del ser humano. Un tema adherido a esto es Dios como creador. El aspecto creacionista en la Biblia nos lleva a un texto bastante conocido. Génesis 1:1 declara que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si Él llegó a formar, simplemente es que con Él se impulsó todo el desarrollo, toda la vida y la existencia de las cosas. Más adelante, el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, describe a Jesús como el Verbo, como el Logos, que sería en griego. Estaba en el principio, estaba con Dios y era Dios, y es a través de Él que se crean todas las cosas, y es a través de Él que hay existencia. Luego se le acuña el título de luz, o la descripción de luz, y es esa luz que vino hacia los hombres. Y es esa luz que fue despreciada por los suyos a quienes creó. Y es esa luz que vino a alumbrar al hombre en medio de la penumbra, en medio de las tinieblas. Vemos a un Dios que hace maravillas, ordena y las cosas aparecen. Él es el creador, pero asimismo también vamos acercándonos a un papel de redentor. Hemos de notar que la existencia de Dios, el hecho de que Dios es el creador y el hacedor de todas las cosas, y que Él mismo incluso se presenta aquí como aquel que está dispuesto a acercarse al ser humano, genera en ti, en mí, una identidad. Tenemos una identidad por las cosas que Él hizo, porque nos hizo, porque obró en nosotros y estuvo dispuesto a rescatarnos. La siguiente parte de esta sección
¿Es la Biblia una guía para la humanidad? Esta sección también amplía mucho más la identidad que tenemos como personas, no solamente desde un principio y no solamente con el deseo que Dios tiene de poder rescatarnos. Es justamente esa última parte, de qué tiene que rescatarnos, cuál es la circunstancia en la que estamos viviendo y cómo es que la Biblia amplía más claramente nuestra cosmovisión del mundo en el que vivimos. Que de manera peculiar la cosmovisión atea y natural es ajena, o no puede comprender, o no alcanza, o simplemente rechaza. Y por rechazarla, se abstiene de conocer algo muy importante, muy especial en estos tiempos. Vamos en ese sentido al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. La palabra de Dios declara lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos da a entender que vivimos en un conflicto, en una lucha, en una pugna, no contra personas semejantes a nosotros, sino que nos lleva a un panorama que es espiritual, a un asunto que nos da a entender que tenemos un conflicto cósmico. Pablo menciona este contexto previo al dar pase a la sección de la armadura de Dios, armadura que está compuesta por asuntos que tú y yo conocemos muy bien: las Sagradas Escrituras, la fe, la justicia, la salvación, el deseo de compartir el mensaje, entre otras. Es de ese modo que vemos que no solamente somos criaturas de Dios, no solamente somos rescatados o redimidos por Dios, sino que también, apreciados amigos y amigas, somos parte de este gran conflicto y Dios va de nuestro lado y tenemos que enfrentarnos a fuerzas malignas. Para agregar, iremos a 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice así: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro en el capítulo 3 va a hablar sobre el día del Señor, la venida de Cristo. Y esto es un asunto más que nos da identidad a cada uno de nosotros. No obstante, Pedro también da un contexto de lucha, un contexto en el que no todos estaremos considerando la segunda venida de Cristo. Incluso habrá quienes lo nieguen, incluso habrá quienes hagan mofa y burla. Esta es una cita que se contempla para los tiempos finales. Hoy por hoy nosotros somos oidores de filosofías vinculadas al ateísmo y materialismo, que es ajena a comprender la existencia de Dios o permitir la entrada de la acción divina y sobrenatural de Dios en la historia y en las ciencias. La palabra de Dios nos permite comprender que para estos tiempos hay ese tipo de conflictos, pugnas ideológicas, pugnas espirituales, pugnas respecto a nuestra cosmovisión, que por cierto no todos llegarán a compartir. En esta segunda y última sección notaremos el impacto de la cosmovisión. Todo aquello que consideramos como principio o creencia llega a reflejarse en nuestra vida cotidiana, en las decisiones, en las cuestiones que hagamos y en la manera en que interpretemos y observemos este mundo. Por eso veremos que las cosmovisiones no se mezclan, y si llega a haber mezcolanza, las medias verdades son falsedades. Con respecto al evolucionismo versus al creacionismo, Henry Morris, en su libro What is Creation Science, indicó que no es posible demostrar en un sentido experimental ni la evolución ni la creación, ya que no se puede observar la historia pasada directamente, ni se puede llevar estos dos asuntos a un laboratorio. Para Henry Morris, no solamente es complejo llegar a abordar estos dos temas desde un aspecto práctico, sino que también se contraponen totalmente. Pero hay ciertas denominaciones o grupos religiosos que han llegado a hacer tolerable la presencia de estas dos cuestiones, tanto así que puedan enlazarse, abrazarse y generar lo que se denomina la evolución teísta. La evolución teísta es la que afirma que Dios se valió de la evolución, de la selección natural, para poder crear todo lo que hoy podemos contemplar. En cada periodo de año, cada elemento de la naturaleza que corresponde fue desarrollada y creada por Dios. Pero este asunto de la evolución teísta
limita y hace mofa y burla de Dios, quien es capaz de hacer maravillas en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, quien es capaz de proteger y cuidar a todo un Israel ante la amenaza y afrenta de los asirios, se ve limitado en la creación a depender de la selección natural para crear todo lo que existe, llegando a notar más la incongruencia y lo incoherente que puede ser creer en una evolución teísta. Les invito al libro de 1 Corintios capítulo 15, 52 y contrastar aquí lo que Dios es capaz de hacer al dar vida otra vez. Dice la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En el libro de 1 Corintios, Pablo anuncia sobre la parusía, sobre el retorno de Jesús y la gran promesa para aquellos que murieron en justicia, murieron creyendo en su Señor, y la resurrección como promesa para los justos se les es brindada a aquellos cuerpos inertes bajo el suelo. La evolución teísta no tiene lugar aquí, porque si se llegase a aceptar eso, sería totalmente incongruente con lo que Dios es capaz de hacer en su segunda venida. ¿Cómo comprender que le tomó tantos años poder levantar a Adán del suelo, formarlo, crearlo como un hombre y en el día de su venida dar vida a millares y millares de personas? Si ya desde un principio la cosmovisión atea y materialista está distanciada de Dios, se encuentra ajena de Dios, considerar correcto y aceptable el evolucionismo teísta es totalmente un disparate. Es burlarse y mofarse de un Dios que es trascendente y que no depende de nada para hacer lo que Él tiene en su poder. Y es en ese sentido que llegamos a la parte de la aplica de nuestro bosquejo de la lección de escuela sabática. La cosmovisión bíblica cristiana tiene en gran estima al ser humano y no tiene un fin para él de destrucción o de desvalorización para su persona. Y para ello, dos preguntas. ¿El valor del ser humano debería depender conforme a lo que indica el hombre o conforme a lo que el creador del hombre señala? En el libro de Isaías 43:1 encontramos la siguiente cita: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te salvé, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La respuesta es clara y precisa. Mientras el hombre busca entre la oscuridad la manera de encontrar una respuesta de dónde venimos y hacia dónde vamos, es Dios quien nos da seguridad de que venimos de sus manos y que somos más felices y personas con bienestar al lado de Él. Valemos no por cuanto las filosofías humanas puedan brindar cierto valor o ventaja al ser humano, que al final en realidad llegan solamente a destruirlo y a desvirtuar el amor, la amabilidad y los buenos principios en el corazón humano. Más bien es Dios quien desea hacer de nosotros mejores personas. La segunda y última pregunta de este aplica es: además de ser valiosos por ser creación de Dios, ¿qué otro asunto nos da valor como seres humanos? Bien, apreciados amigos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, encontramos la siguiente cita y dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El último libro de la Biblia declara para ti que somos salvos, somos rescatados, somos redimidos por el mismo Dios. El texto que habíamos indicado en el transcurso de este bosquejo, Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante, declara a un Dios creador. Tú tienes valor por ser criatura de Dios, pero también eres valioso porque la luz vino para el hombre y tuvimos la oportunidad de ser rescatados. Tenemos identidad en las manos de Dios, somos sus criaturas, tenemos identidad porque somos rescatados por Él. Nuestra cosmovisión respecto a las cosas que nos rodean no debe titubear, no debe tambalear ante sombras y penumbras racionales que rodean nuestra sociedad. Tenemos seguridad en Dios. Amigos, este ha sido el bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Nos vemos la próxima semana.